Era una tarde nublada, los adornos de Halloween donde quiera estaban, yo esperando ese día por meses, el famoso día de viernes 13. Rápidamente busqué a mi corillo para hacer solo un viaje sencillo, viajando a sitios bien lejos yo me zorro. Así que fuimos al castillo del Morro, era un grupo de 70, solo 20 hombres y mujeres. Y así iniciamos el coro del Súper en la noche en esta edición especial. Catherine Martínez de este lado, dándole la bienvenida a todos ustedes, junto con Alfredo Clase, con Carlos Paulino, con Yamil Medina. Y lo que escuchabas era Viernes 13, un clásico de Vico, sí señores, que se hizo muy popular aquí en República Dominicana y en Puerto Rico. A mí me encanta, a mí me pareció, ese es el thriller latino para mí. Sí, clásico. Es el thriller latino. O sea, los gringos tienen Michael Jackson thriller. Nosotros tenemos Vico sí con Viernes 13. Qué excelente comparación. Los gringos tienen a Vico sí, nosotros no, perdón, los gringos tienen a Michael Jackson, nosotros tenemos a Vico sí. Viernes 13 de Vico sí, o sea, es un clásico. Gracias Vico sí. No, de verdad que esa sí. canción me acuerda cuando yo era niño y con los primitos y eso, uno veía las películas de Jason. Sí, full. Y uno no podía dormir. Yo no sé para qué carajo uno veía la película si al final no podía dormir. Claro. Pero, ¿qué tiempos tan bonitos? Yo dormía. Sí. A ti nadie te entiende, Carlos. En verdad, tú veías las películas. A ti nadie te entiende, Carlos. ¿En serio? A ti nadie te entiende. No, a esta altura, mañana sea que esta altura de juego, tú te dé miedo. No, hay gente que se asustan, full. Hay gente que se pueden asustar con el terror. Claro, no será el mismo tal vez con el que se desarrollaban las películas en los años 90, pero sí. Todo esto viene porque hoy queremos hacer un capítulo especial. Y es que en el coro del Súper en la noche también nos encantan estas cosas que pueden resultar creepypasta, leyendas, mitos y claro, ¿por qué no? Mencionar también la inspiración de uno de los podcasts también que más suenan en este tipo, que es Leyendas Legendarias de nuestros panas los mexicanos. Y, bueno, a mí me gustan también los temas así medio creepy, pero... Leyendas urbanas de nuestros panas mexicanos. Leyendas legendarias. Leyendas legendarias. Y ese chapifiltro. Leyendas legendarias. Ese chapifiltro. Rico todo. Entonces, a partir de ahí, nosotros hemos querido experimentar, obviamente, porque también en República Dominicana nosotros tenemos una versión de cómo contamos las cosas de terror. ¿En algún momento ustedes no se sentaron cuando ustedes eran niños a contarse historias de terror? Claro que sí. Todavía lo hago. Siempre se va la luz. Sí, exacto. Bueno, todavía se va la luz. Exacto, algo muy común que se hacía cuando se iba la luz y tú te jaltabas de correr y de jugar para lo que sea, era sentarnos y decir un cuento de terror. Salíamos toditos asustados o pasaba algo y toditos se lo achacábamos. Bueno, yo extraño los tiempos con mi papá, cuando yo tenía, qué sé yo, dígase 9. Pero continúa. Tenía quizá algunos 9, 8 años, no sé, que cuando se iba la luz precisamente, él se ponía a hacernos historias a mami y a mí de cosas que ocurrían en el campo, que era, yo creo que era cabrera. En el campo pasan cosas raras, señores. Y él lo decía con tanta seriedad que de hecho hasta el sol de hoy yo no sé si eran historias inventadas o si realmente eran cosas que ocurrían. La verdad es que no sé, pero él nunca dijo que fueran como cuentos ni nada. De hecho yo tengo unos cuantos, me imagino que ustedes también. Yo no. ¿Tú no? Bueno, pero... No que recuerde. Y entonces no soy yo. Ok, pero vamos a ver si te lo guardas. Diablo, loco, que cállate el momento. Esa no era yo. Talló el momento. Sí. Uno de ellos era que había un camino en el que si tú pasabas de noche a una determinada hora, salía un toro con que arrastraba unas cadenas y una vaina. Sí, siempre se ha dicho que hay ánimas que arrastran cadenas. Bueno, tú mencionaste una vez el tema de las ánimas en una conversación que nosotros tuvimos. Sí. ¿Qué es una ánima? Carlos que lo diga, porque él fue el que... Carlos, ¿qué es una ánima? Son como una clase de espíritu que están en el limbo. Espíritus chocarreros. Sí. Sí, son como espíritus chocarreros en realidad. Están en el limbo y salen en este plano. Y si tú quieres que te paguen unos cuartos, tú dices, está bien, no me lo pagues. Que Dios y las ánimas ripiosas te lo cobren. Mira, te lo pagan de una vez. Comprobado. Sí, porque alguien le debió unos cuartos de un vibrador y él le dijo eso y de una vez se lo buscó. ¿Pero por qué tú dices de quién? No, yo tengo una tienda. Pero fíjate que sí yo había escuchado el término ánimas de nuestras generaciones anteriores.
sea, de algo como la referencia hacia un espíritu o una entidad que se quedaba en un plano que no era definido. Eso yo lo había escuchado de viejos en mi campo. Entonces, al final, ¿qué son las ánimas? Son como fantasmas. Un ánima es una persona que quedó fantasmas. con algo incluso son fantasmas, porque al final es eso, señores. Los fantasmas son lo que nosotros interpretamos como algo que se quedó en este plano y no, tal vez no debe estar. Recuerden el cuento de Juan Bosch, 3 pesos de agua, o 2 pesos de agua. Es de las ánimas que habla. Terrible ese cuento. Terrible en el sentido de que le daban 2 pesos de agua a las ánimas y las ánimas quitas de bulla hasta que, ay, mire, espérate, pero le debemos como 100 pesos. Manden el agua. Sí. Eran las ánimas que se las Miren, y déjame decirle algo. Así yo lo leí en la universidad. Sí, 2 pesos. Hay 2 cuentos de Juan Bosch que yo me acuerdo perfectamente y son 2 pesos de agua y la Navidad de ahora se me fue el nombre, de un señor. O sea, cuando yo me refiero a terrible es la grima que da eso. Porque es algo realmente que no es nada agradable lo que pasó en ese cuento ahí. Y lo voy a leer para refrescarme, porque la verdad es que esos tiempos ya... Sí. Es cortito. Sí, son muy cortos. Voy a leer. Son cuentos. Entonces, tú tienes un cuento ahí. Fue como su presidencia. No un cuento. Fue como su presidencia. Corto. Rayos. Se quedó corto. Se quedó corto. Pensé que lo vi en cuero. Por suerte, no queremos comunista en el poder. Sí. Pues sí, volviendo al tema. Otro de las historias que era así era que en uno de esos caminos también aparecía un perro, pero no era un perro normal, sino que era un perro como un bacá, como le dicen. Bueno, algo así, era más grande de la cuenta, era casi del tamaño de una gente en sus 4 patas. Diablos. Entonces, esas son de las historias. Y como te digo, hasta el sol de hoy, ya de eso hace años, pues yo tengo 33 años. Hasta el sol de hoy, yo no sé si él lo decía bromeando. Yo sé que una vez él se reunió con varios de sus hermanos en una reunión familiar. Y los hermanos de él corroboraban ese tipo de historias. Ay, sí, ¿tú te acuerdas? El paso de donde fulano, que no se podía... que uno no podía andar por ahí a tal hora de la noche porque salían qué sé yo qué cosas. O sea, ellos venían con los mismos cuentos que mi papá me hacía y que le hacía a mi mamá. Y son cosas tan extrañas, la verdad. Pero a mí mismo en una ocasión me tocó vivir, yo creo que uno de las cosas más extrañas que yo he vivido en toda mi vida, en mis 33 años de vida. Me voy a tomar la libertad de hacer la historia. Yo recuerdo que era un día de Halloween. Yo vivía cuando ese entonces en un residencial en Mano Guayabo. Y había amanecido Halloween ese día. Yo siempre andaba para arriba y para abajo con un primito. Y yo recuerdo ese día era tan nublado. Eran las 10 de la mañana. Era tan nublado. Creo que estábamos de vacación, no sé. Y andábamos callejeando tempranito. No había clase. Andábamos jodiendo por ahí, fuñendo. Había un señor por allá que él tenía varios chivos. Era un señor con mucho dinero. Él tenía varios chivos. Yo creo que tenía como 7 u 8 chivos, no recuerdo bien, pero tenía muchos. Entonces, él tenía mucho dinero. Sácalo del aire. ¿En qué parte los chivos matan a alguien? ¿En qué parte de Diga que se aparece con un coche. Chivo ahí. Entonces se comió, era. Bueno, sígueme diciendo, continúa. No, entonces yo recuerdo que el señor tenía mucho dinero. Nadie sabía qué era lo que trabajaba ese hombre que tenía tanto dinero. Chipero. Sabía que tenía ganado, ¿no? Mi hijo, de eso yo tenía como 13 años, dime, ¿quién chipeaba en ese entonces? Capo, entonces. No creo, no sé. Bueno. Yo lo que sé es que el hijo de él, de hecho, era amiguito de nosotros. Y nada, señores, el caso es que nosotros estamos pasando por ahí, en lo que andamos callejeando, el primito mío y yo, estábamos pasando por ahí, y vemos que en la casa de él hay mucha gente. Entonces, uno dice, coño, ¿y qué es lo que está pasando ahí? Vamos a pendenciar. Parece que se murió alguien, o no sé, porque hay demasiada gente ahí. Nosotros nos mezclamos ahí, habían gente entrando a la casa, saliendo, había una puerta también que daba directamente a un callejón y ese callejón al patio que estaba detrás de la casa. Creo que me doy a entender. Sí. Estaba abierta y por ahí era por donde la gente estaba entrando y saliendo. Nosotros vamos, carajito al fin, freco, y no mezclamos a ver si era que se había muerto alguien, porque todo el mundo del residencial estaba entrando y saliendo por ahí y mucha gente parada frente a la casa.
Cuando nosotros entramos, yo creo que esa fue una de las cosas más como impactantes que yo pude haber visto o que pudiera presenciar un niño. ¿Por qué? Porque los chivos que tenía el señor, que dicho sea de paso, el piso, van a entender por qué voy a dar los siguientes detalles en un momentico. El piso del patio era en cemento. Era en cemento, o sea, no era en tierra ni nada. Donde tenían a los chivos estaba encementado. Y el patio daba hacia la ventana del cuarto de la habitación del señor. Uh-huh. Que hay con su esposa, o sea, y también a la del hijo que estaba al lado. O sea, cualquier cosa que le pasara a los chivos, cualquier hombre ellos podían percibirlo. Sí, si los chivos gritaban lo que sea, ellos lo iban a oír de una vez, porque el patio compartía ventana con las habitaciones. ¿Me entienden, verdad? Entonces, aquí viene la parte como más chocante, que de hecho yo tengo esas escenas grabadas en mi mente como si hubiera sido ayer, y era que todos los chivos estaban despedazados, pero eso no era lo peor del caso. Chupacabra. Los chivos estaban despedazados literalmente, no que lo cortaron con un machete. Señores, no le miento, no estaban cortados con un machete, era como si hubieran arrancado las partes. Y de hecho había una chiva. Desgarrados. Sí, había una chiva que estaba preñada y estaba con todos los órganos afuera, los intestinos, el chivito, el feto del chivito y todo. Pero esa no era la parte más impactante de la historia. La peor parte de la historia era que no había una gota de sangre, ni en el piso de cemento, ni en los órganos de los animales. Chupacabra. Una gota de sangre. Y eso todavía no era lo más impactante de la historia. Lo peor viene después. Todo el mundo se preguntaba, ¿dónde diablo está la sangre? O sea, ¿por qué aquí no hay sangre? Se supone que si fue un animal, que si fue un perro salvaje, lo que fuera, chupacabra, o fue una venganza, sácamelo de ahí. O si fue una venganza, se supone que debería haber sangre, porque nadie va a hacer un acto atroz como ese y se va a poner a lavar la tripa en el fregadero. Eso es lo primero. Entiendo. Lo segundo, ¿cómo es que nadie escuchó mientras a esos animales los desgarraban, los mataban? Nadie oyó nada. Lo tercero, porque había un chivo vivo. Uno de los chivos estaba vivo. Solo quedó uno. Un solo. Hay que matarlo. Y él estaba normal, amarradito. No amarrado, no, perdón. Lo habían amarrado obviamente en la mañana después de todo, pero estaba ahí normal, un chivo normal. Y era irónicamente el chivo más bonito de todos los que habían previamente, porque él lo sacaba y lo amarraba afuera todito. Coño, ese chivo sí hermoso, tenía un pelaje, una vaina. No confío en ese chivo. Ni yo tampoco. No. Pero lo peor del caso fueron las historias que vinieron después. Anda el diablo. Porque ahí no termina. Hay más todavía. Oh, wow. But wait, there's more. Sigan viendo. Cuando pasó eso, tiempo después se quedó así. Nadie como que quiso indagar ni profundizar mucho en eso. Obviamente uno como... Ahora, ¿alguien más se enteró con ustedes o vio eso? Sí, todos los vecinos. Porque el entrizale de los vecinos y la vaina era por eso. Eso lo vio muchísima gente. Ok. Pero esa no era la peor parte. La peor parte era que el chivo que sobrevivió, de vez en cuando él lo amarraba afuera. Frente a la casa, que había un parquecito y vaina. Y el chivo se dice, yo no lo vi. Eso es lo que dice la gente y lo que decía el mismo hijo del hombre. Que el chivo tú lo amarrabas en un lado y aparecía suelto o aparecía amarrado en otro lado y nadie era que lo como que no eran ninguno de ellos quienes iban y lo desamarraban, no. Solito, él aparecía desamarrado o a veces aparecía amarrado en otro lado donde nadie lo había amarrado. Eso está raro. O sea, eso está raro. No, y tú sabes que me causa también suspicacia. Pero como tú mencionas, si esos animales estaban desgarrados, ese señor al final, ¿para qué entonces criaba los chivos? Porque tal vez si era para venta, se venden vivos. O si se venden muertos, se venden, qué sé yo, por... No, es que no tiene sentido. No, puede ser, en teoría de conspiración, que el chivo que sobrevivió, era una entidad... Sabía secretos. Estoy de acuerdo con él. Sabía secretos. Sabía demasiado. Los otros sabían demasiado. Vio fotos. De que he visto cosas. He visto cosas. Material comprometedor. Yo hubiese matado a ese chivo. Quédate vivo, espérate. El chivo que sobrevivió, que se desamarraba solo y se amarraba por ahí él solo, quizás ese chivo
era una entidad. ¿Entiendes? Estoy de acuerdo. Había algo en ese chivo. Porque hay personas que... El chivo era el hombre del maletín. El cerebro... Ay, el cerebro le juega sucio a la gente. Hablando de ese tipo de cosas, algo muy interesante que me escribieron por aquí en el live, que dice que quien vivía frente a un monte, casa abandonada, solar vacío o en construcción, cuando se iba la luz, veían los ojos de los gatos brillando, obviamente. Sí. Pero el cerebro le juega feo a la gente a la hora de que tú pierdes visión. En la oscuridad, tú imaginas que hay cosas que están ahí. Sí, pero yo no quiero ir a comprobar si son reales. Que no están. Entonces, eso de los animas. Puede ser que la gente cree mucho en vibraciones, en energía. ¿Te entiendes? Yo no soy una persona supersticiosa, pero las energías negativas están. Sí. Puede ser que existen cosas raras, en verdad. Puede ser que la gente, ese residuo de energía negativa que las personas dejan en cierto sitio, se queda ahí estancado, aunque pierdan la vida, todavía esa energía contamina ese lugar. Hay muchas personas que hablan del Feng Shui. El Feng Shui habla de ese tipo de cosas, que hay energías que contaminan esos sitios y se manifiestan, según tu mente, en fantasmas, espectros, demonios. Quizás se manifestó en el chivo. Y el chivo dijo, adivina. Entonces el chivo cuando estaba todo descuartizado, yo me hice la película, ¿verdad? Estaba muy interesante. El chivo movió los ojos para abajo. Dije, el próximo será tu hijo si dices algo. Ya lo sabes. Yo, en el momento que tú estabas hablando, lo asocié de una vez Bacá. Obviamente con Bacá, que es la asociación dominicana que siempre hacemos con ese tipo de cosas, pero también me recordó la película de Witch. Pero el Bacá lo es todo, ¿verdad? El Bacá es todo. El Bacá es como una especie de... es la explicación para prácticamente todo lo extraño que pasa en este país. Sí, no, pero realmente, o sea, básicamente, ¿qué es lo que es el Bacá? Es como una especie de pacto que tú haces con el demonio y... Si alguien sabe exactamente lo que es, por favor, que me corrija, pero es como que tú haces una especie de pacto con el demonio, qué sé yo, y a ti se te da ese Pokémon infernal para que tú lo cuides. Eso es lo que yo he oído. Cuando te hacen esta vaina, como el vudú y la vaina. No. Cuando te hacen el resguardo. Eso no tiene que ver asociado a eso. No. Pero el resguardo no es como un baño de... El resguardo es para protegerte, tengo entendido. Ahora, lo que tú mencionas del Bacá es como dice, como que tú tengas un Pokémon legendario que tú lo dominas y lo mandas a hacer, pero que incluso tú tienes el poder de transmutarte en ese Pokémon legendario. O sea, la persona que lo posee puede transformarse en él. O sea, el chivo era el don. No, el don. Sí. Espérate, que me están haciendo un lío en la cabeza. El chivo era el Bacá. Pero entonces el don podía transformarse en el chivo y el chivo en el don. Puede ser. Cha. Bueno, puede ser. Esto es un misterio que yo no sabía ha sido descubierto. Yo no sabía. Muchachos, Scooby-Doo está allá afuera. Exacto. Versión mini. Exactamente. Señores. Catherine, pero tú vienes de un campo, o sea, me imagino que en alguna ocasión tú tuviste alguna historia extraña. Sí, claro que sí. Nosotros vamos a hacer esta y otras historias un poco más extrañas, un poco más jocosas en esta segunda parte del Coro del Súper en la Noche, en estas versiones especiales que yo he querido denominar ¿Quién tiene la culpa? Para que ustedes se involucren con todos nosotros y ver qué son de esas cosas extrañas que pasan y quién sabe, quién tiene la culpa. El hombre del vibrador. Yo sé quién tiene la culpa. El hombre del vibrador. Las feministas.